Buenas noches a todos. Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en esta noche en Gálatas capítulo 6 en el versículo 10. Gálatas 10, versículo 6, dice así: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo leemos otra vez. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de alabanza, Señor, tiempo de decir somos el pueblo de Dios. Pero también hoy miramos, Señor, el pueblo de Dios y vamos a mirar estas características que tiene. Y amado Señor, abrimos tu palabra y que ella sea la que nos esté hablando. Es un bien para cada uno de nosotros, no solo para esta vida, sino también para la vida venidera. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribía, se refería a la iglesia y lo hacía con distintos términos. Encontramos así que en 1 Corintios 12, por ejemplo, habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Habla de la iglesia como el templo de Dios. Habla de la iglesia como edificio de Dios, la iglesia de Dios. Habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Habla de la iglesia como novia, pero también habla de la iglesia como esposa. Ante todas estas nominaciones que el apóstol da a la iglesia, hoy nos quedamos con esta que acabamos de leer, la familia de la fe. Cuando miramos la familia de la fe, vamos a notar o vamos a encontrar padres espirituales. Vamos a encontrar madres espirituales y también hijos espirituales. Ahora todos van a tener una misma genética, una misma genealogía espiritual. Y hoy vamos a mirar algunas de estas características que tiene la familia de la fe. Gracias, Franco. En primer lugar, observamos que la familia de la fe es santa. La familia de la fe es santa. ¿Por qué decimos esto? Porque la familia de la fe tiene el Espíritu Santo. Cuando vamos a Juan capítulo 15, versículo 26, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 15, 26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Un capítulo antes, Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Leemos estos versículos y cuando miramos el capítulo de Hechos 2, podemos notar que las palabras que el Señor Jesús dijo en vida se estaban cumpliendo en Hechos 2. Cuando miramos el capítulo 1, versículo 15, nos relata que en aquel aposento alto eran aproximadamente unas 120 personas que estaban reunidos. Entre tanto que el Señor Jesús subía y el Espíritu Santo bajaba. ¿Saben? Fue allí cuando ellos escucharon ese estruendo en el cielo, cuando sintieron ese viento recio. Fue allí cuando vieron esas lenguas de fuego repartidas entre todos. Y nos dice el capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Desde ese día el Espíritu Santo bajó a esta tierra. Y desde ese día está entre nosotros y en nosotros. Por eso decimos, la mayoría al menos, que estamos formando la familia de la fe. Porque aquí tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es el edificio, las paredes. La iglesia la formamos tú y yo, mi hermano y mi hermana. Cuando un día como hoy hemos venido aquí, así como tal cual, por una invitación, quizás la primera, segunda vez, pero ese día hemos entendido, hemos escuchado con atención lo que dice la palabra de Dios. Hemos entendido el Evangelio de Cristo. ¿Y qué dice el Evangelio de Cristo? ¿Qué debo entender en el Evangelio de Cristo? ¿Sabes? Ese día entendimos que somos pecadores y no podemos limpiar nuestro pecado por nosotros mismos. Ese día entendimos que es el pecado que llevo encima lo que me separa de Dios. Ese día entendimos que Cristo Jesús tuvo que tomar mi lugar allí en la cruz para que yo pueda tener salvación y vida eterna. Ese día, un día como hoy, entendimos que el arrepentimiento de mis pecados tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero. A Dios yo no le puedo mentir. Quizá vos me puedes decir cualquier cosa a mí, pero a Dios no le podemos mentir. Por eso el arrepentimiento de mis pecados debe ser verdadero totalmente. Ese día entendimos que más allá de esos pensamientos que se ponen en nuestras mentes, pensamientos como, ¿pero podrá Dios aceptarme? ¿Querrá Él perdonarme? Si yo acepto y con todo lo que yo sé que soy,
¿Querrá Él darme perdón? ¿Sabes? Cuando vos todavía lo estás pensando, Él ya está dispuesto a hacerlo. Entendimos que el Señor es fiel a su palabra. Y lo que está escrito en su palabra no lo va a cambiar. ¿Y sabes qué dice su palabra? Dice Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y quizás en tus pensamientos hay ese miedo de venir a los pies de Cristo cuando Él te está esperando con los brazos abiertos. Ese día entendimos que el pecado me condena. El pecado me condena. Y cuando me pongo delante de Dios, tengo que tomar una decisión. Dice en Juan capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decisión. Hoy esta palabra te pone delante de Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión? Tu decisión, joven. Su decisión, señor. Usted, señora. ¿Cuál va a ser su decisión hoy cuando esta palabra lo pone delante de Dios? ¿Sabes? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestras cabezas. Y si en esta noche sos una de esas personas que tiene esos miedos, esos pensamientos de rechazo de parte de Dios, Él está esperando tu decisión. Lo que Él quiere es abrazarte como hijo. Y si no sabes cómo hacerlo, es una simple oración que sale del corazón hacia Dios, con sinceridad. Porque sin sinceridad puedes orar 100 veces y no vas a sentir su perdón. Solamente dile en tu corazón: Señor, sé que soy pecador. Ese mi pecado me separa de ti. Pero quiero tu salvación. Quiero tu vida eterna. En esta noche quiero ser un hijo tuyo. Una simple oración. Pídele, clámale. Él está dispuesto. Es tu decisión. Así, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, si sos una de esas personas que hoy ha tomado esta decisión por Cristo, ahí en donde estás,
levantas tu mano y la vuelves a bajar, la levantas bien alto para que te vea. ¿Habrá alguien que lo haya hecho? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que haya tomado esta decisión? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que esté luchando con esos pensamientos de duda? Solo levanta tu mano, el Señor te está esperando. ¿Habrá alguien más en este lugar que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Levantamos todos nuestras cabezas. La familia de la fe es santa porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Sabes? En segundo lugar, la familia de la fe es santa porque busca la santidad. Después de haber creído en Cristo, después de haber levantado la mano, ¿sabías lo que has provocado en los cielos a todos los que han levantado la mano? Esa tu decisión ha generado una algarabía en el cielo. Aquí nos gozamos de esta tu decisión. Has pasado a formar la familia de la fe. Ahora estás dentro del cuerpo de Cristo. Y sabes, ahora comenzamos a afianzar nuestra vida en lo que es la santidad, en ese día a día que debemos vivir, en ese día a día donde comenzamos a dejar esa vida vieja para poner nuestra mira en las cosas de arriba, en la persona de nuestro Señor. Cuando miramos al apóstol Pedro, el apóstol Pedro nos da unos, vamos a llamarle tips, para vivir en santidad. Primera Pedro capítulo 1, versículo 13. Primera Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo leemos otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sabes, comienza este versículo con un por tanto. Es un nexo de resultado. Los que lo siguen a Don Fanny ya lo habrán sacado al nexo, ¿no? Ese por tanto es por ese motivo, es lo que quiere decir. Por ese motivo. Pero también encontramos tres verbos: ceñid, sed y esperad. Segunda persona del plural. ¿Saben cuál es, no? A ver, me dice que sí, que no vas a saber. Sería nosotros y nosotros. Entonces se está refiriendo a los hermanos. Pero también vemos que es un imperativo. ¿Que no vieron?
Saben, un imperativo es una orden directa. Es una orden directa. Entonces, ¿qué es? Como creyente, cuando veo esta orden directa de parte de mi Señor, yo no puedo decir, Señor, ya voy a ver si tengo tiempo y si veo que va con mi carácter o mi temperamento, lo voy a hacer. Está diciendo esto como hijo de Dios. Lo tienes que hacer. Y en primer lugar dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben? Esta expresión, ceñir los lomos, era una expresión que había en el pueblo de Dios que indicaba estar listos para la acción. ¿Se acuerdan cuando Israel en tiempos en lo que iba a ser la Pascua estaba por salir del asedio egipcio? Entonces ellos tenían que ceñir sus lomos. Ellos usaban túnicas, vestidos largos, que más era para estar fresco, pero incómodos para caminar o para trabajar o para ir a la guerra. Entonces, ¿qué hacían? Se levantaban todos los vestidos, se los ponían en la mitad y aquí con un cinto se lo agarraban a todo. Entonces, esto hacía más cómodo andar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparados para la acción, pero con el entendimiento. ¿Saben? Cuando miramos esta expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sugiere estar listos para la acción, pero mentalmente atentos y vigilantes. ¿Saben por qué? Porque Satanás no duerme ni se toma vacaciones. Debemos estar atentos y vigilantes y usar las armas del Señor, aprender a usarlas. Y por ahí vos dices, ¿cuáles son? Efesios 6, 14 al 18, nos dice cuáles son cada una de ellas. Y cuando vamos a Efesios, nos dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las armas del Señor. Vos y yo, mis hermanos, tenemos que saber usarlas, porque Satanás no duerme ni se toma vacaciones. No te olvides de esto. ¿Sabes? En segundo lugar, dice, sed sobrios. Esta palabra sobrios encontraba una particularidad. Son muy similares en el griego y el español. Y muestran dos opciones. La primera opción dice, persona con una mente equilibrada, sobrio. La segunda dice, persona que no está borracha, sobrio. Ahora, cuando vemos la primera, dice, persona con una mente
equilibrada. Sabemos que los extremos no son buenos. Entonces, ¿qué debemos buscar? Ese equilibrio. Un equilibrio en nuestra vida cristiana. Sabes, en esto es fundamental, en lo que venimos hablando, la obediencia. ¿Cuánto hay en mi corazón y en mi mente para obedecer los preceptos, los fundamentos, la palabra de Dios? ¿Cuánto hay? Entonces, cuando miro ese equilibrio en la vida cristiana, es algo que debo buscar, porque es algo que hace a mi santidad. Entonces, cuando vengan las situaciones, sean buenas o malas las situaciones, pero ellas me van a llevar a pensar, a contestar, a reaccionar y a hablar de la manera en que lo hubiera hecho nuestro Señor Jesús. Sed sobrios, persona con una mente equilibrada. El segundo tips dice, persona que no está borracha. Y cuando pensaba en esto decía, en mis épocas de fugitivo, qué rico que era el vino. Hasta que lees esto. Obediencia. ¿Cuánto hay de obediencia aquí y aquí para seguir los preceptos de Dios? ¿Sabes? Una de las preguntas que me hacía con respecto al vino es ¿cuánto tenía de grado alcohólico el vino en la época del Nuevo Testamento? Y cuando se lo hacía, generalmente se lo pisaba, patero como le llamamos. El vino tenía unos 11% de grado alcohólico. Luego era rebajado con agua y quedaba en un 3%. Pero en ese 3%, cuando la ingesta era pronunciada, terminaba borracho. Ahora, una de las cosas que hace el alcohol cuando llega a la mente, actúa como un depresor del sistema nervioso central. Y esto lo que hace es alterar las vías de comunicación cerebrales. ¿Cómo se nota esto? Bueno, se te va a notar con falta de coordinación, fallos de memoria, juicios deteriorados, cambios de humor. Y pensaba, cuando esto lo empiezo a hacer constantemente, se hace un hábito. Y lamentablemente detrás del hábito hay una adicción. Y sabes, cuando voy a los pensamientos y a los mandamientos, ¿cómo actúan ellos en nuestras vidas? Porque por ahí puedo decir, che, mira, yo no soy de esos machalos perdidos. No, yo tomo un poquito así en la comida y nada más. Así empieza. Así empieza. Después sos un adicto.
lo sufres vos, lo sufre tu familia, tus hijos, tu esposa, porque después mandas a tus hijos a comprar. Digamos que es una adicción blanqueada. Las otras son las peligrosas. Pero sabes, cuando yo tomo esta palabra y digo, che, esto es así, pero es ínfimo, una vez en el mes, cuidado con ese pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque es un obstáculo para tu santidad. Estás yendo por el camino que va a destruir tu sobriedad. ¿Qué pasa si en ese tu testimonio personal has ingerido demasiado y vienen y te dicen, che, mira, vos que sos evangélico, háblale a él? Y vos estás ido. ¿Sabes? Cuando esto pasa en la vida del creyente, Satanás aplaude. Y cuando este pensamiento, me encierro en este pensamiento, Satanás se para de pie a aplaudirme. ¿Saben, mis hermanos? Cuando miramos el mandamiento, porque esto lo que estamos viendo es el pensamiento que puedo tener. Ahora, ¿qué dice el mandamiento? Dice 1 Corintios 11:24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, tomo una decisión. Lo que voy a hacer es apartar el vino. Lo dejo allá. Vengo a la reunión, me siento, alabo y me paro delante de la mesa. ¿Qué hago con la copa? Si he dicho, allá el vino, ¿qué hago? ¿La tomo? ¿No la tomo? ¿Sabes? Cuando miramos la palabra de Dios, ¿sabes el que está hablando aquí? ¿Sabes quién es? ¿Lo han identificado quién es? Es el mismo Señor. Y Él dice en el 24, haced esto en memoria de mí. Y en el 25 dice, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Ahora a lo que voy es esto, haced. Segunda persona del plural. Pero también miramos que es como decíamos recién, es algo que el Señor Jesús nos está enseñando. Entonces, cuando miro lo que es
la palabra de Dios y lo que es el pensamiento humano, entonces digo, ¿por qué voy a dudar en tomar la copa? Si es mi Señor el que me está diciendo y me está enseñando. Entonces, cuando veo este imperativo, esta orden directa, sabiendo que mi Señor es fiel, sabiendo que mi Señor es bueno, sabiendo que Él es la verdad, no tengo por qué dudar de su palabra. No tengo por qué dudar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cumplir con lo que dice su palabra. Lo demás es un pensamiento de hombre, pero esto es palabra de Dios. Y cuando uno busca hacer lo que dice su palabra, busca hacer su voluntad, entonces vas a ver reflejada en tu vida las bendiciones que vienen de arriba. ¿Sabes? Quiero abrir un paréntesis en esto, porque esto es una enseñanza en lo que es la membresía de la Iglesia Libertad. Cuando miramos lo que el Señor Jesús nos enseña, entonces notamos que cuando se enseña en cuanto a esto, no es un capricho de los ancianos, tampoco es una imposición de los pastores. Lo que sí notamos es la enseñanza bíblica, un bien para cada uno de los hijos de Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Saben? En esta noche estamos mirando estas características de la familia de la fe. En primer lugar, miramos que la familia de la fe, se me acaban de entreverar los papeles. La familia de la fe es santa. En segundo lugar, la familia de la fe es unida. La familia de la fe es unida. ¿Sabes? Cuando miramos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Saben, cuando miramos que la familia de la fe
es unida es porque tenemos un mismo llamado. Tenemos un mismo llamado. Hemos sido llamados a un mismo cuerpo, que es la iglesia, de la cual Cristo Jesús es la cabeza. La base de esta unidad la encontramos versículos 4, 5 y 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, cuando miramos las Escrituras, no nos dice que debemos fabricar la unidad. Cuando creo en Cristo, entramos en la familia de la fe. Estamos entrando al cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. La unidad ya está determinada, por eso el ruego del apóstol es andar como es digno del llamado. Y pone dos consideraciones. La primera dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Saben? La mansedumbre es el resultado de la humildad y la paciencia es el resultado de las dos primeras. Esto nos lleva a que sea posible soportar los unos a otros en amor. Medio difícil, ¿no? Soportar los unos a otros en amor. El versículo 3 dice solícitos. Observen esta palabra, solícitos. Esto es rápido. Esto es pronto. Esto es hacer el esfuerzo para guardar la unidad del Espíritu. En la familia de la fe hay personas que son de variados en temperamentos. ¿Qué pasa cuando los temperamentos chocan? Pregúntele a Dani. ¿Qué pasa cuando los temperamentos chocan? Bueno, más allá de guardar la unidad, podemos ver que la hacen explotar a la unidad. Ante esto hay un vínculo. Y es la unión o atadura de una persona o cosa a otra. Y aquí encontramos el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Ahora, una de las cosas que me preguntaba era, ¿esto es el vínculo de la paz? ¿O el vínculo de la paz tiene otra cosita que nos hace ser solícitos? Y sabes, cuando miro Colosenses 3, capítulo 3, versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Saben, si no fuese por esto,
no sé hasta dónde estaríamos unidos. Pero la familia de la fe es unida. Y qué bueno es cuando esa unión se observa en cada uno de los hermanos. ¿Saben? Cuando miramos la familia de la fe, qué bueno es cuando al menos uno los mira de aquí, saber que un día te voy a estar mirando, pero no así, sino en la casa del Padre. Terminamos orando. Señor y Padre, gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias te damos por esa oportunidad que nos has dado de creer en ti. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados. Cuán frágiles somos para equivocar nuestros caminos. Pero gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias por ponernos en tu voluntad y tu gracia en la familia de la fe. Y un día, Señor, vamos a estar todos juntos alabando y bendiciendo tu nombre por toda la eternidad. Gracias te damos por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.